Palabras. Yo no sé escribir poemas si estoy triste. Se me alargan las razones tan pesadas, se me estiran los sentires aún ligeros, queriendo equilibrar un cuerpo que parece un universo. Yo no sé escribir poemas si estoy triste, porque penas no entienden de palabras. Solo el tiempo devuelve a los poetas el verso azul donde habita la alegría. Moi, je ne sais pas écrire de poèmes si je suis triste. Mes raisons s'allongent si lourdement, mes sentiments s'étirent, encore légers, voulant équilibrer une poitrine qui semble un univers. Moi, je ne sais pas écrire de poèmes si je suis triste, parce que les peines n'entendent rien aux paroles. Seul le temps rend au poète le vers bleu où habite la joie. Quizá yo sea la persona menos indicada para, no para presentar el poemario, que eso sin duda lo soy, que no soy, pero quizá la menos indicada para hacer un homenaje a Charles Mérigot. Pero bueno, hay veces que la verdad que con Charles, aunque pues bueno, no nos unía, podemos decir, ninguna amistad, sí que era una persona que a mí me llamaba muchísimo la atención cuando lo veía, venir a Huesca y en otros lugares que nos encontrábamos, porque era como una especie de personaje a la antigua usanza que venía con su librería andante, ambulante o como lo queréis llamar, y venía por los pueblos y viajaba como lento, ¿no? Se quedaba en algún apartamento, en algún piso en las afueras de Huesca, era como una cosa curiosa, ¿no? Yo la persona que me presentó a Charles en su día, creo, porque lo hemos estado hablando hace un rato, pero bueno, yo tengo la conciencia de que fue él, con lo cual fue él, y ya está, es Che Maniers. La verdad que yo se lo agradezco enormemente porque descubrí con Charles algunas publicaciones que me evocaron recuerdos de vivencias y de paisajes de mi niñez y juventud, ¿no? Y que precisamente estos 2 días que he estado pues un poco dándole vueltas a cómo podríamos enfocar este momento, pues he releído algunos de esos libros y de esas publicaciones que le compré a Charles y bueno, algunas pues son los viajes de Lucien Briet, por ejemplo, en zonas pues que nosotros cuando accedemos a la Sierra de Guara, desde Huesca, desde la zona sur, pues vamos hacia el norte. Y lo curioso era hacer esos viajes, y lo hacían los viajeros franceses, lo hacían desde el norte. Ellos iban a la ruta de Coteret, iban a Ordesa, al Circo Tatuero, y luego bajaban por Torla, por Broto, por Fiscal, por Abella, por Planillo, y entraban al valle de Rodellar, a Pedruel, entraban por Otín, y nosotros nos queda al revés, ¿no? Nosotros quizá terminamos nuestro viaje en Otín. Bueno, muchas gracias a todos por venir. El año pasado, en la Feria del Libro, fue la primera feria del libro en mucho tiempo en la que no contamos con la presencia de Charles, y fue muy triste. Hacía muy pocos meses que había muerto y no nos lo esperábamos. Fue una muerte muy triste para los libreros y editores y del mundo del libro en Aragón en general. Aquí, en este libro que vamos a presentar hoy, sale un texto de Severino Payarruelo, introductorio, y otro texto de Enrique Salamero. Estos son 2 personas que él quería muchísimo y viceversa. Hay muchos otros, Chus Aragüés, en fin, infinidad, todos los que tuvieron relación con él. Nosotros, los letreros, que en pocos años trabamos una amistad muy especial, porque era una personalidad muy curiosa, muy cariñosa y con la que sintonizamos rápidamente. Yo lo conocí, no sé cuándo ni cómo, hará unos 20 años. Él venía por la librería, era un personaje curioso, un francés, que me preguntaba ¿qué hay de nuevo en la literatura aragonesa? Pues ha salido un libro de Pisón, un libro de Payarruelo, y eso era el principio. A los 2 o 3 años de que él pasaba por aquí,
Él conocía mucho mejor que yo todo lo que se había publicado, conocía a todos los autores y era, vamos, un pozo de sabiduría, porque cuando le interesaba algo iba hasta el fin. Le interesaba la lengua aragonesa, no especialmente, porque le interesaba también la portuguesa, le interesaba el euskera, el catalán, le interesaba todo. Decidió convertirse en un aragonés más, en un ostense más. Vino una decena de años a la Feria del Libro y para nosotros ya era habitual, tenía su caseta. Era junto con Pablo la parte internacional, teníamos nuestro librero argentino del otro lado del mar y nuestro librero del otro lado de los Pirineos, que nos daban color internacional. Y en las cenas y los encuentros con los libreros, pues era uno más, como si hubiera estado aquí desde el principio, hubiera nacido en Huesca. Él participó en las ferias del libro, luego participó incluso en el Día del Libro, venía para San Jorge, participó en todas las ferias del Pirineo, a los dos lados, en el lado aragonés y en el lado francés. Tuvo mucha amistad con los editores aragoneses, los autores, y ya os digo, él conocía más que nadie, más que casi nadie de aquí. Y nada más, este libro que aparece el año pasado le rendimos un pequeño homenaje y esto pues es un poco más. Necesitaremos aún todavía hacer más y recordarlo y tenerlo en nuestra memoria, pero bueno, esto sí que, este libro que acaba de salir esta misma semana y que podéis ver y leer estos días, ya es que sirva como un homenaje y como un recuerdo para nuestro amigo Charles. Bueno, como bien ha dicho Chema, el año pasado en la inauguración de la Feria del Libro le recordamos en el acto de inauguración un poquito a Charles. Estábamos todos un poquito confusos, ¿no?, también de cómo hacerlo. Y este año la verdad que la Feria del Libro de Huesca y la editorial Olifante y sobre todo el interés y el empuje que siempre tiene Estela Puyuelo, bueno, y la compañía, yo creo que, porque si cualquiera de nosotros leyera en francés sería un desastre, con lo cual tenemos aquí a Nathalie, imprescindible para que nos ponga un poco en contexto. Pues yo creo que este es el homenaje o el recuerdo que se merece Charles. Y bueno, aparte de que siempre yo creo que lo tendremos esa imagen que ahora nos acompaña, lo tendremos con nosotros. Su última feria fue la de 2021, él ya estaba enfermo y fue una feria que se hizo en otoño y la verdad que nos queda ese recuerdo. Chema pues lo ha nombrado, ha evocado la figura de Charles. Nació en París, en Francia, en 1950. Su madre era de origen español, su padre occitano. Y esto me lleva a recordar que la semana pasada en este mismo escenario Jorge Molist, el autor que nos acompañó presentando El latido del mar, nos remarcó en un momento que los reyes ya en la Edad Media pensaban en los Pirineos como un nexo de unión, como que a uno y otro lado, a las dos vertientes de los Pirineos, fuera el mismo país, la misma nación, ¿no? Y yo creo que Charles era un ejemplo de cómo nos une la cultura y el lenguaje a uno y otro lado de los Pirineos. Ediciones de la Ramonda son un referente en Francia para la difusión de los libros y publicaciones relacionadas con el Pirineo, con Aragón, y no nos equivocamos al asegurar que Charles y Monique han sido los principales embajadores de la cultura y literatura aragonesa y pirenaica en nuestro país vecino. Como hemos dicho antes, emulando también a estos pireneístas del siglo XIX, recorrió nuestra provincia y adquirió de forma compartida una casa en Pedruel, en el Valle de Rodellar, en la Sierra de Guara. Podemos decir que él fue, sin duda, pues uno de estos hippies, de estos neorurales, como lo queréis llamar, curiosos, ¿no?, que venían pues a disfrutar, pero a disfrutar de lugares emblemáticos, ¿no? Yo creo que todos conocemos pues la Solana de Burgasé, que son lugares que tienen algo especial. Mipanas, Arresa, Alao de Fiscal, muchísimos más. Y en este caso, pues también Pedruel, ¿no? Hoy, mirando la población de Pedruel, hasta el 2008 era 0. Ahora son 10, ¿vale? Es curioso, ¿no? Es un lugar, pues,
pues la verdad que, pues bueno, especial. Charles Mérigot recaló en uno de esos parajes bellos, salvajes, yo diría que hipnóticos, y os invito a visitar, si no lo habéis hecho, que yo creo que lo habéis hecho, el Valle de Rodellar. Compró con unos amigos una casa en Pedruel, una pequeña localidad perteneciente en la actualidad al municipio de Bierge y situada, como he dicho, en el Valle de Rodellar. Pedruel es un núcleo a 3 kilómetros de Rodellar con un magnífico puente románico. Si bajáis por una cuesta, allí llegáis al río Alcanadre, pasando por el camping del puente. Y bueno, precisamente el río Alcanadre, que tiene, bueno, un poco recordando o introduciendo ya el poemario, que creo que en algún momento Estela nombra algo de las palabras, que las palabras son las que nos olvidan, las palabras son el legado que nos queda de las personas y de los pueblos. Pues yo creo que entramos un poco en la etimología de ese río Alcanadre, que viene del río de los puentes, y esa construcción sigue cabalgando después de muchísimos siglos entre dos orillas, las dos orillas del Alcanadre, pero también entre dos paisajes muy distintos. El puente de Pedruel es no una frontera, pero sí quizá el nexo de unión entre la fisonomía de un discurrir encañonado del río Alcanadre y que se abre en una vega amplia y llana que poca costumbre tenemos de ver nosotros por esos lugares. Queremos evocar ahora la causa de que Charles se enamorara de ese paisaje, del Valle de Rodellar. Hemos rebuscado en descripciones de Lucas Mallada, crónicas de viajeros, turistas que se llaman ellos del siglo XIX, como Lucien Briet, o finales del siglo XX, como Josep María Espinàs, que bueno, y también hemos incluso rebuscado en la tradición oral de la zona, y esa zona de Pedruel, del Valle de Rodellar, se nos asemeja a un pasaje de las brujas de Tolosa, que esto del arriero, ¿no? que se intentaba aprovechar de ellas, bueno, de esto que Sandra Araguás hizo un cuento, un libro hace un par de años, ¿no? De esto de a través de Ramalloja, el a través o sobre Ramalloja, con el juego de a través de Ramalloja, ¿no? Yo me gustaría leeros como pueda, porque está en catalán. Este es un libro que nunca se tradujo al castellano. Es un viaje de José María Espinàs por el Somontano, a peu per Aragó. Y lo intenté, pero no hubo manera de que las instituciones se apiadaran de este libro. Viene a decir algo así que José María Espinàs es un autor que se murió también el año pasado. Es un periodista que escribía para La Vanguardia y escribía de viajes. Y dice algo así como que cuando él planeó el viaje por el Somontano, dudaba si llegar tan alto, dudaba si llegar al Valle de Rodellar y concretamente a Pedruel. Era escaparse del itinerario del Somontano más homogéneo y más conocido y domesticado, y en ese momento él dice que es feliz, es una especie de diario, es feliz de haber caído en la tentación. En ese Valle de Rodellar tiene la sensación de transportarse, de haber pasado una aduana y de ser un extranjero, de estar en el extranjero estando en el Somontano. Yo creo que es la sensación que tenemos todos, así como esa sensación también de déjà vu, de cuando has estado una vez en el Valle de Rodellar, cuando vuelves a recordar esos paisajes. Y quizá nos sumamos a Estela con ese acertijo que abre el poemario de Antonio Machado, que dice: entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa, adivínala. Quizás despertar en Pedruel, en el Valle de Rodellar, es una experiencia que ligó a Charles con Aragón y sobre todo con el Alto Aragón. Charles Mérigot fue todo un personaje en el mundo del libro, un auténtico amante de Aragón, y desde aquí lo recordamos y os emplazamos ahora mismo a Estela y a Nathalie, que os van a hablar de su poemario precioso y sobre todo también de esa gran publicación que yo creo que es casi perfecta, que ha hecho Olifante, y que desde aquí pues quiero alabar, porque la verdad que da gusto tener en la mano libros así. Muchas gracias. Me ha venido a la mente cuando me ha dicho Víctor que dijera unas palabras, pues las cenas de los libreros
cuando a altas horas de la madrugada nos poníamos a cantar, cuando venía Charles, pues igual la Marsellesa Si, si. o algo de Brassens, y me han venido a la mente una canción de Moustaki que dice Embleman il est venu, Embleman il disparu. En español. Humildemente él vino y humildemente desapareció. Bueno, un lujo escucharos, Víctor, Chema, hablar así de esta manera de Charles Mérigot. Tenemos aquí los representantes, los grandes libreros de la provincia de Huesca, que los grandes libreros aragoneses y los grandes libreros casi a nivel internacional son personas maravillosas y han hecho una semblanza de Mérigot deliciosa, auténtica, cierta, cercana, tierna, porque él era así también. Me gusta mucho vuestra figura, la labor que realizáis los libreros. Yo creo que no se dice lo suficiente, pero sois como los Pirineos. Sois un puente que une dos realidades, en este caso los lectores y los escritores. Y sin vosotros no existe la literatura. Es imposible que llegue, es imposible que se distribuya. Mérigot hizo algo parecido. Llamó a su editorial La Ramonda. La Ramonda es una flor endémica del Pirineo. Es una flor que nace aquí, pero que es una flor que nace en Francia también. Y es una flor que es un emblema de dos culturas que se unen, que al final es lo mismo, solo que están separados por unas montañas, por una frontera que se allana. ¿Cómo se allana? Como todas las fronteras, las peores fronteras son las fronteras culturales. Con el entendimiento, con los traductores. Gracias, Natalie, por tu trabajo maravilloso, por tus correos electrónicos preguntándome qué significa esta palabra para poder ajustar dos idiomas totalmente distintos cuando ni siquiera pienso, y hay un poema sobre eso en este libro, que los sinónimos no existen. Entonces, estas personas capaces de allanar, de hacer fácil la comunicación, de difundir. ¿Qué hace un parisino aquí en Huesca comprando, vendiendo libros, haciendo un viaje en tren larguísimo con una maleta? Es algo tan romántico y es algo tan real. Bueno, este es esta persona que estamos presentando y hay un montón de amigos que circundamos en torno a él, que fue generoso con nosotros y que también quiso, pues de alguna manera, llevar esta cultura aragonesa más allá de esas fronteras que para nosotros son casi infranqueables, que es nuestro país vecino, Francia. Traducir los libros, difundirlos ahí. Estaba hablando con Natalia, he estado en muchas ferias de París también, vendiendo los libros de autores aragoneses, traducidos al francés. ¡Qué maravilla, qué suerte tenemos! Yo tuve esa gran suerte de conocerlo hace muchos años ya, yo creo que hace por lo menos 15 años que lo conozco, y tuve esa suerte de que tradujera un libro mío, un poemario, al francés, gracias a la intervención de Natalie, que es este que tenemos aquí, publicado por Olifante. Y entonces, porque claro, él tendría que estar aquí en la feria vendiendo sus libros y tendríamos que estar con él, y entonces cuando de pronto desaparece, te das cuenta de que no vas a volver a hablar con él y te produce cada vez que piensas en él como una sensación de déjà vu. No lo pronuncio muy bien, Natalie, ya me perdonarás, pero una sensación, ese falso de recuerdo de decir es que no me he podido despedir de él, debe de estar en algún sitio. Estas personas que te han dado tanto, que han apostado por ti, que han creído que, yo qué sé, que eran amigos tuyos y de pronto un día se van con toda esa labor cultural, con todo lo que tenía que hacer, ¿por qué? Y entonces este déjà vu es una manera de devolverle a Charles Mérigot todo ese cariño, toda esa, podemos decir, apuesta por la cultura aragonesa, porque, claro, aquí digamos que firmo yo los poemas, pero es que hay un montón de personas que participan y que orbitan en torno a este déjà vu, a este poemario. Pues para empezar, hay dos poemarios en uno, porque Natalie de Courson
también ha traducido los poemas, entonces le ha dado su propia interpretación a los poemas. Qué maravilloso también ese oficio de la traducción y qué difícil me parece. Por otro lado, hay unos textos introductorios maravillosos, pues por ejemplo de Ángel Conte. Charles Mérigot también participa en la introducción, también con una especie de déjà vu, porque lo tenemos aquí de vuelta, que traduce un texto de Ángel Conte. Tenemos a Severino Pallaruelo, grandísimo amigo suyo, y tenemos a Enrique Salamero, que está entre nosotros aquí, que yo le invito a que venga a decir unas palabras porque realmente fueron muy amigos, él lo conoce profundamente, y además es un gran amante también del Valle de Rodellà y una persona que difunde la cultura aragonesa y la cultura del Valle de Rodellà. Y también un montón de ilustraciones. Es un libro bello. Yo espero que también guste lo que se ha escrito en él, pero es un libro que cuenta con ilustraciones de maravillosas artistas, de Magdalena Guerra, Ana Bergua, Anabel Moreno, Marian Ruiz, Martina Gracia, y cuenta con una solapa de un poeta persa que se llama Mohsen Emadi, que siente el libro como un proceso casi místico. ¿Y de qué trata el libro? Bueno, pues el libro trata sobre la mentira, en realidad. El hecho de que el ser humano estemos condicionados a un montón de sensaciones que percibimos por los sentidos, pero no sabemos si realmente lo que nosotros sentimos es cierto o no. Y luego se nos confunden los sueños con la realidad. Y qué bien has explicado, ahora no está Víctor, pero qué bien ha explicado Víctor Castillón ese proverbio de Antonio Machado: entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa, adivínala. Yo le lanzo a los lectores este acertijo para que puedan ver qué es lo que subyace en los versos y que digamos que es ese impulso que tenemos el ser humano para lograr ese discernimiento y ver dónde está la verdad en todas las cosas. Así que nada, habíamos pensado, bueno, Enrique Salamero, gracias por acompañarnos en la mesa. Me encanta que estés aquí y que quieras decir unas palabras. Creo que te voy a pasar el micrófono y terminaremos con algunos poemas, una selección de poemas que hemos hecho en bilingüe también. La mesa ya se ha dicho tanto de Charles que poco más puedo añadir. Si lo que voy a hacer va a ser leer un pequeño texto de Charles que forma parte de unas memorias que él escribió y que algún día esperemos que sean publicadas, que hablan específicamente del Valle de Rodellà. Es un pequeño capitulito que se llama L'effacement du monde, que es algo así como el borrado del mundo. Y lo leo directamente. Dice: cuando llegamos por primera vez al valle, encontramos una comunidad muy limitada, una treintena de personas repartidas en 4 poblaciones, en las que todavía vivían en no pocos aspectos a la manera antigua, mientras aspiraban a otro modo de vida. Esta forma de vivir, ciertamente sin respiro, se caracterizaba por vínculos estrechos con todos los seres y objetos que constituían su valle. Esto me dejó fuertemente impresionado. Eran los tiempos en que Florentino interrumpía la conversación para comentar el paso de un pájaro sobre nuestras cabezas. El halcón peregrino vuela siempre, vuela muy deprisa. El que Carmen me contaba que de niña la subía a un pequeño banco para ayudar a la recolección de granos de cáñamo. Con la mano ya me mostraba de memoria la altura que tenía entonces. La calidad del agua de las fuentes planas, muy superior a las de otras, Pepe la conocía y nos aconsejaba. De la rana de la charca del Juncal, el pastor venido desde Morrano podía asegurar todavía que ya no estaba ese invierno. En cuanto a José María, quitándose su boina y poniendo las bocas arriba sobre la mesa, hacía de ella una estera para explicarme la presencia de las olivas, la prensa de las olivas, y con sus palabras se veía de ella el caer del aceite. El mundo tenía profundidad. A las 3 dimensiones del espacio se añadían las de los sonidos, las de los olores, para constituir un universo bien denso. Estaban tejidos los vínculos entre los seres y las cosas, sutiles y a menudo invisibles. La red de una vida de malla demasiado frágil arropaba el valle. Fue entonces cuando conocimos nosotros la región. Fue entonces cuando llegamos con nuestras ideas de paisaje y de belleza. Hemos sido espectadores, más o menos atentos, del fin de una civilización. Apenas fuimos actores. Impactados, pero sin comprender la coherencia de este mundo y hacernos cargos de él,
Hemos querido con nuestras cámaras fotográficas captar en 2 dimensiones las 5 que cuando menos tiene ella. Hemos a menudo descuidado lo que los últimos habitantes tenían que decirnos, transmitirnos. Ahora creo que asistimos a una nueva etapa y temo que a fuerza de considerarla como un vasto decorado, el paisaje le toca desaparecer, reducirse a una sola dimensión o a un punto. Yo creo que simboliza muy bien el pensar de Charles y lo original de su idea, tan diferente de todo lo que está hablando nuevamente sobre el valle. Gracias. Pues una de las grandes mentiras que ocurre a diario es la muerte del sol. Todas las tardes simula entre nubes naranjas y rojizas su asesinato para al día siguiente volver como si nada hubiera pasado a renacer. ¿Lo leo primero en español? Sí, sí, sí. Se titula Sol. Me gusta ver el sol cuando se cae y se corta en el cuchillo de nubes de sangre naranja y mata al día en ese precipitarse lento hacia algún lugar que enterrará también la última luz de hoy. Volverá mañana a rajarse dramático el mismo círculo de fuego que revela su pantomima entre algodón de azúcar al amanecer. Soleil. J'aime voir le soleil quand il tombe et se coupe au couteau des nuages de sang orange et tue le jour dans cette lente précipitation vers quelques lieues qui enterrera aussi la dernière lumière d'aujourd'hui. Il recommencera demain à se fendre, dramatique, ce même cercle de feu qui dévoile sa pantomime au milieu des barbes à papa au lever du jour.